Cuando hablamos de Évariste Galois, normalmente se menciona que fue un genio que murió joven en un duelo, pero su historia es mucho más compleja que eso. No se trata solamente de una muerte trágica, sino de una mente que cambió profundamente la manera de entender el álgebra en un momento en el que casi nadie estaba preparado para comprenderlo. Évariste Galois nació en 1811 en Francia, en una época marcada por tensiones políticas constantes. El país venía de revoluciones, cambios de gobierno y enfrentamientos ideológicos. No era un entorno tranquilo ni estable, y ese contexto influyó profundamente en su formación. Su familia participaba activamente en la vida política local, por lo que desde muy joven estuvo rodeado de debates y posturas firmes. Creció escuchando discusiones sobre autoridad, poder y justicia. Esa experiencia moldeó su carácter. Galois no fue una persona conformista ni silenciosa. Aprendió a cuestionar, a discutir y a defender sus ideas con intensidad. Esa actitud crítica lo acompañaría toda su vida, tanto en política como en matemáticas. En la escuela, pronto quedó claro que Galois no era un estudiante común. Sin embargo, su diferencia no se manifestaba como disciplina ejemplar o cumplimiento meticuloso de reglas. Lo que lo distinguía era su manera de pensar. Mientras otros estudiantes seguían los procedimientos paso a paso, él intentaba comprender la lógica profunda detrás de los métodos. Sus soluciones eran correctas, pero no estaban organizadas como se esperaba. Eran condensadas, abstractas y en ocasiones difíciles de seguir. Como consecuencia, fue reprobado en varias ocasiones. Esta situación le provocó frustraciones importantes, ya que se sentía incomprendido dentro del sistema educativo. No se trataba de falta de capacidad, sino de una desconexión entre su forma de razonar y la estructura académica de su tiempo. Estas experiencias reforzaron su sensación de no encajar y fortalecieron su carácter crítico frente a la autoridad. En el ámbito matemático, el gran desafío del momento era la resolución de ecuaciones polinómicas. Las ecuaciones de segundo, tercer y cuarto grado ya tenían fórmulas conocidas. El siguiente paso lógico parecía ser encontrar una fórmula general para las ecuaciones de quinto grado. Muchos matemáticos estaban convencidos de que esa fórmula debía existir. El esfuerzo colectivo se dirigía a encontrarla. Galois abordó el problema desde otra perspectiva. En lugar de insistir en descubrir la fórmula faltante, comenzó a preguntarse si realmente era posible resolver esas ecuaciones utilizando los mismos métodos que funcionaban en grados menores. Este cambio de enfoque fue decisivo. En vez de centrarse únicamente en el cálculo directo de las soluciones, empezó a estudiar las relaciones internas entre ellas. Galois observó que las raíces de una ecuación podían intercambiarse siguiendo ciertas reglas sin alterar la estructura fundamental de la ecuación. Estas permutaciones no eran arbitrarias, sino que obedecían un sistema coherente. A partir de esta observación, desarrolló la idea de que lo esencial no era únicamente el valor numérico de las soluciones, sino la estructura que organizaba esas soluciones. Con este razonamiento, estaba dando origen a lo que más tarde se conocería como teoría de grupos. Este enfoque representaba un cambio profundo en el pensamiento matemático. En lugar de buscar soluciones concretas, Galois analizaba las condiciones que determinaban si una solución podía existir mediante radicales. Es decir, no trataba de forzar una fórmula inexistente, sino de comprender que no podía existir. Ese desplazamiento hacia el estudio estructural marcaría el inicio de la álgebra moderna. A pesar de la profundidad de sus ideas, Galois no recibió reconocimiento inmediato. Cuando presentó sus trabajos a instituciones académicas, no obtuvo la valoración que esperaba. Uno de los episodios más representativos de esta incomprensión fue su intento de ingresar a la Escuela Politécnica de París, que en ese momento era el máximo centro francés de las matemáticas y las ciencias. Entrar ahí significaba acceder al nivel más alto de formación científica del país. Galois intentó ingresar, pero fue rechazado por los examinadores. Sin embargo, no se quedó conforme con ese resultado, ya que convencido de su capacidad decidió intentarlo nuevamente, lo cual fue muy mala idea, ya que en el segundo intento ocurrió un episodio que marcó definitivamente su relación con esa institución. Durante el examen oral, Galois detectó un error en el razonamiento del examinador, y en lugar de manejar la situación con diplomacia, lo señaló de una manera directa. El profesor actuó de una manera arrogante, y Galois, que ya tenía un carácter impulsivo y poco tolerante ante lo que consideraba injusto, perdió el control y terminó lanzando un borrador al examinador. Ese gesto
selló su destino dentro de la Escuela Politécnica. La escena arruinó por completo su oportunidad de ingresar al que era el centro más prestigioso de las matemáticas en Francia, lo cual hubiera sido una gran oportunidad para él. Este episodio resume muy bien su situación. Galois tenía un talento indiscutible, pero dificultad para adaptarse a las normas institucionales. Parte del problema era su estilo de escritura, que resultaba difícil de seguir debido a su nivel de abstracción. Otra parte era su carácter, que no favorecía la negociación y la prudencia frente a la autoridad. La falta de reconocimiento reforzó su sensación de aislamiento y aumentó su confrontación con el sistema académico. Paralelamente a su actividad matemática, Galois participaba activamente en movimientos republicanos. Vivía en un país políticamente dividido y no permanecía al margen de estas tensiones. Su carácter apasionado lo llevó a enfrentamientos con las autoridades, lo que resultó en arrestos y periodos de encarcelamiento. Estas experiencias no solo marcaron su vida personal, sino que intensificaron su postura crítica frente a las instituciones. Su vida se movía entre la reflexión matemática y el activismo político, en un entorno donde ambas dimensiones podían generar conflicto. En 1832, cuando tenía apenas 20 años, Galois se vio involucrado en un duelo formal con armas de fuego. En esa época, el duelo era considerado un medio legítimo para resolver conflictos de honor. El motivo exacto no está completamente claro. Algunas versiones mencionan un conflicto sentimental y otras apuntan a tensiones políticas. Lo más probable es que el duelo haya sido el resultado de un entorno cargado de conflictos personales y sociales. Lo cierto es que él aceptó el enfrentamiento, consciente del riesgo que implicaba. La noche previa al duelo fue decisiva. Galois parecía comprender la gravedad de la situación y la posibilidad real de morir. En lugar de dedicar ese tiempo exclusivamente a despedidas personales, decidió escribir un resumen de sus ideas matemáticas. Intentó dejar claras las bases de su teoría y organizar sus pensamientos de manera que otros pudieran entenderlos más adelante. Escribía con rapidez y urgencia, consciente de que el tiempo era limitado. Su prioridad no era la dramatización de su situación, sino la preservación de su trabajo intelectual. El duelo se llevó a cabo al amanecer. Galois resultó gravemente herido y murió poco después. Tenía 20 años. Su trayectoria académica había sido breve y conflictiva, y sus aportes todavía no habían sido plenamente comprendidos. Con el paso de los años, otros matemáticos revisaron sus manuscritos con mayor detenimiento. Entonces, se reconoció la profundidad de su trabajo. Galois había demostrado que no existe una fórmula general para resolver ecuaciones de quinto grado mediante radicales. Más importante aún, había introducido una manera estructural de abordar los problemas algebraicos. Su teoría se convirtió en una de las bases de la álgebra moderna. La historia de Galois no es simplemente la de un joven que murió en circunstancias trágicas, es la historia de alguien que pensó más allá de los métodos de su tiempo y que vivió en un contexto que no estaba preparado para su enfoque. Su legado no depende de la duración de su vida, sino del impacto conceptual de sus ideas. Transformó la manera de formular preguntas en álgebra y abrió un camino que otros desarrollarían más tarde. Esa es la razón por la que, más de un siglo después, su nombre sigue siendo central en la historia de las matemáticas.